Decir Volkswagen California es hablar de un mito de las furgonetas camper, de una referencia con décadas de tradición. Pero hasta ahora significaba hablar de furgonetas grandes o muy grandes. Sin embargo, hace poco más de un año Volkswagen lanza la versión California de la Caddy, una furgoneta compacta. Y como es lógico, nos surgen varias preguntas. La primera es si esta camperización de fábrica está a la altura de sus hermanas mayores. Y por supuesto, si merece la pena pagar los algo más de 5.000 euros de sobreprecio que cuesta una Caddy California con respecto a una Caddy convencional. En este vídeo os vamos a enseñar con todo lujo de detalles esta Volkswagen Caddy California y vamos a despejar todas vuestras dudas. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Te costará muchísimo diferenciar una Volkswagen Caddy California de una Caddy a secas, al menos desde fuera. Solo unos discretos logotipos en las puertas correderas y en la parte inferior del portón nos dan pistas de la camperización de esta furgoneta. Y en mi opinión, esto no es una mala noticia. Nadie pensará en el dinero que te ha costado. A ojos de terceros parece una simple furgoneta de pasajeros. Las plazas delanteras de la Volkswagen Caddy California son absolutamente idénticas a las de cualquier Volkswagen Caddy. La Volkswagen Caddy ya la hemos analizado en el canal de Diario Motor en comparativas y en pruebas a fondo. Por tanto, os remitimos a esos vídeos si lo que queréis es un análisis más en profundidad de este habitáculo. En cualquier caso, lo que estáis viendo es un puesto de conducción que se comparte con el vehículo industrial en el que se basa esta furgoneta. Fijaos que tenemos plásticos muy duros, muchos huecos de almacenamiento por todas partes, por el salpicadero, por la consola central y en general es un vehículo muy sufrido. Es un vehículo diseñado para los abusos del reparto urbano y eso, en mi opinión, es algo muy positivo si hablamos de un vehículo camper, porque es al final un vehículo, como os decía, muy sufrido. Pero que sea un vehículo sufrido no quiere decir que la ergonomía no sea buena. Es francamente buena la ergonomía de este puesto de conducción y además tenemos un fuerte componente tecnológico, con instrumentación digital muy configurable, con muchas opciones de personalización y un equipo de infoentretenimiento que puede ser tope de gama dentro de Volkswagen. Además, puedes sentirte un Jedi haciendo estas cosas con el control gestual. Como cosas no tan positivas, pues la integración de los mandos de la climatización en esta pantalla y ciertos accesos directos mediante botones que son ápticos, botones táctiles, no botones de verdad. En cualquier caso, esto es todo. Vamos ahora a ver las plazas traseras. Las plazas traseras de esta Caddy California son idénticas a las de cualquier Caddy y eso es algo maravilloso. Para empezar, el acceso mediante una puerta corredera enorme nos permite entrar y salir sin ningún problema, incluso aunque nos hayan encajonado junto a otro coche. Y lo que aquí tenemos es una banqueta en configuración 60-40, pero compuesta por 3 asientos individuales. Por tanto, 3 adultos van a viajar muy cómodamente en estas plazas, con muchísimo espacio en todas las cotas. Fijaos el espacio que tengo para las rodillas, fijaos lo bien que puedo meter los pies bajo el asiento, el buen ángulo que llevo en las piernas y el espacio que tengo hasta el techo. Además, vamos sentados ligeramente por encima de las plazas delanteras, vamos en esa especie de configuración tipo teatro y tenemos una sensación de mucho espacio. Esto es muy diáfano, no nos va a agobiar un largo viaje aquí, es una auténtica pasada si lo que busquéis es espacio. Además, hay muchos mimos a los ocupantes. Fijaos que tenemos aireadores, tomas de carga USB y de forma opcional un enchufe convencional de 220 voltios. Además tenemos estas mesitas estilo avión, pues con un portabebidas incluso, y el único pero que tenemos que ponerle es que estas ventanillas no son practicables, son fijas. Sin embargo, en rivales como la Renault Kangoo sí que se pueden abrir. Ahora mismo el maletero de esta Volkswagen Caddy está ocupada por la camperización, que os vamos a enseñar ahora mismo. Pero habría la posibilidad de tener un maletero en el interior del coche. Me explico. Estos asientos se pueden abatir y se pueden desmontar. Se pueden también sacar del vehículo. Por tanto, si vamos a usarlo como vehículo camper, sería bastante lógico que sacásemos estos asientos del coche, los dejásemos en nuestro garaje o en un trastero y usásemos esto como espacio de almacenamiento y espacio de carga. Fijaos, para abatir este asiento simplemente tiramos de estos 2 tiradores y ahora desbloqueamos el asiento con estos 2 tiradores y lo sacamos hacia arriba
no sin un poquito de esfuerzo. Pero como estáis viendo, lo puede hacer una persona, al menos el asiento individual. El asiento doble ya pesa bastante más, pero vamos a liberar aquí un montón de espacio que va a quedar debajo de la cama. La camperización de esta Caddy California está básicamente contenida en el maletero de la Caddy. Como estáis viendo, en la parte superior tenemos una cama con su somier, tenemos un módulo de cocina y tenemos una bolsa de lona donde tenemos 2 sillas y una mesa plegable. Pero vamos paso por paso. En primer lugar, el módulo de cocina. La parte inferior es un espacio multiusos. Tenemos un hueco para los cubiertos y tenemos 2 huecos donde podríamos dejar platos, utensilios de cocina, cacerolas, sartenes, etc. O también la comida que vayamos a preparar. En la parte superior tenemos el módulo de cocina en sí. Como estáis viendo, el cajón se queda bloqueado para que esto no se nos mueva si la furgoneta está aparcada en una superficie inclinada o a lo mejor le damos un golpe accidentalmente. Tenemos un hornillo de gas con un único fogón y tenemos aquí al lado una superficie que es ideal pues, para tener los alimentos que estamos preparando o para apoyarnos mientras estamos cocinando. Pero lo que no tenemos es un fregadero y tampoco tenemos un depósito de agua corriente. Creo que esto es uno de los inconvenientes de esta camperización. Pero hablando de la cocina, esto es un hornillo de gas. ¿Dónde está la toma de gas? Para alimentar de gas a la cocina de la Caddy California tenemos en primer lugar que abatir el asiento trasero, el módulo 60 por así decirlo. Y accedemos a la parte trasera del módulo de cocina. Abrimos este cierre y lo que nos encontramos es un hueco donde está la toma de gas y el regulador de gas con su correspondiente espita. En este hueco además tenemos una cincha para que la botella de gas, para que la bombona no se ande moviendo y se ande dando golpes. Además tenemos aquí un segundo espacio donde podríamos tener botellas de gas más pequeñas, por ejemplo las de un camping gas, o almacenar otros objetos. Cierto, si tienes que cocinar a oscuras, que sepas que tenemos aquí un botón que enciende estas 2 luces LED bajo el portón. Portón que, por cierto, nos va a guarecer de la lluvia si estamos cocinando a la intemperie. Pero pasemos ahora a ver qué es lo que tenemos dentro de esta bolsa de lona. Lo que aquí tenemos, con este cómodo cierre de velcro, son 2 sillas plegables y una mesa plegable. Vamos a enseñároslas. En primer lugar, las sillas plegables. Unas sillas tipo silla de camping, muy bonitas, de aluminio, muy ligeras y que además se sienten de mucha calidad. Y aquí debajo tenemos la mesa plegable. Una mesa de dimensiones bastante generosas que una sola persona puede desplegar sin ningún tipo de problema. Fijaos. Y que aquí tenemos montada ya para hacer nuestro picnic en el campo. Echamos de menos en la camperización un depósito de agua potable, con su correspondiente fregadero que nos evite tener que recurrir a pesadas garrafas de agua mineral. También echamos de menos una pequeña nevera, imprescindible para conservar ciertos alimentos durante unos días. La falta de nevera expone otra de las carencias de esta camperización. Carece de una segunda batería para alimentar un inversor de corriente y poder usar durante días ciertos aparatos eléctricos sin necesidad de descargar la batería principal del coche. Esta unidad lleva un inversor opcional, pero su único enchufe está entre los asientos delanteros, tiene 300 vatios de potencia máxima y tira de la batería de 12 voltios del coche. El componente clave de esta camperización es la cama, así que os vamos a enseñar cómo se despliega. Este es un proceso ligeramente largo y que os recomiendo que 2 personas hagáis. De hecho, le voy a pedir ayuda a Fer, que está detrás de la cámara, porque yo solo no lo voy a poder hacer. En primer lugar, hay que abatir la segunda fila de asientos. Ya hemos abatido esta fuera de cámara, hay que abatir el otro asiento, o podríamos hacerlo también con estos asientos fuera del vehículo. En segundo lugar, hay que echar todo lo delante que sea posible, los asientos delanteros, y además, no solo eso, sino que tenemos que el respaldo ponerlo lo más vertical posible hasta que no podamos más y subirlo de hecho un poquito más. Y esto se debe a que los anclajes del somier van en estos huecos. Si no, no es posible que el somier quede atado y por tanto no podremos tener una cama recta y resistente. Ahora llevamos hacia adelante esto. Fer, ayúdame a sacar las patas, por favor. Y tenemos estas patas que estáis viendo que tenemos que desplegar. Y ahora estas patas son las que encajan en estos huecos. Y ahora ya tenemos nuestra cama montada. Esta cama mide 1,98 metros de largo y 1,07 metros de ancho.
Es una cama de dimensiones correctas, aunque en mi opinión es algo estrecha. Por tanto, es apta solamente para 2 personas y además con roce. Tenemos, como estáis viendo, un colchón de espuma muy firme, pero muy agradable en mi opinión, y tenemos un somier con muelles de plástico. ¿Qué os parece? Esta cama es muy sólida, muy firme, pero tenéis que tener en cuenta que tiene un límite de carga de 200 kilos. Por tanto, si sois de hueso ancho, como es mi caso, bueno, tenéis que saberlo. Pero aquí hay demasiada luz y no hay intimidad. Algo habrá que hacer al respecto, ¿no? Parte de la camperización es un kit de cortinillas magnéticas que nos permiten cegar al completo las ventanillas de la Caddy California. Vienen almacenadas en una bolsa de tela a medida. Son sencillas de montar por lo general, gracias a pequeños imanes en sus bordes, que las fijan a la estructura del coche. La cortinilla al salpicadero se fija mediante gomas elásticas a los parasoles y el techo panorámico se ciega mediante una tela que combina imanes y unas varillas metálicas, que permiten anclarla a los marcos del techo panorámico. El resultado es una habitación, entre comillas, con una excelente privacidad y que incluso a pleno sol nos ofrece oscuridad. Oh, vaya chicos, me habéis pillado aquí leyendo las obras de Cervantes. La verdad es que esta cama es bastante cómoda. Es cierto que para personas un poco anchas se va a hacer un poquito estrecha. No tenemos demasiado espacio hasta el techo, pero al menos tenemos varias luces de lectura. Y las ventanillas traseras están cegadas con estas bolsas que vamos a ver ahora. Lo que aquí tenemos son 2 bolsas de cuero idénticas, una a cada lado del coche. Estas bolsas de cuero tienen un espacio dentro bastante grande que nos puede servir, pues, por ejemplo, para almacenar la ropa de cama o objetos como teléfonos, etc. Y se pueden desmontar del coche. Fijaos, tenemos aquí un par de cierres arriba, se saca, y aquí debajo tenemos un par de cierres muy sencillos de sacar. Y aquí está la bolsa en sí. Por cierto, un detalle curioso, aquí dentro tenemos esta correa que al final podemos enganchar en estos soportes y podemos convertir estas bolsas en un cómodo bolso de viaje. No tengáis miedo de morir asfixiados en el interior de esta Caddy California, porque en esas bolsas que os he enseñado antes tenemos esto. ¿Y esto qué es? Este artilugio plegable de plástico se monta en las ventanillas delanteras para permitirnos tener el coche cerrado pero tener aire en el interior. Vamos a colocarlo, fijaos. Enganchamos esto en el hueco de la luneta, colocamos la parte delantera, hacemos un poquito de presión y ahora, con cuidado, subimos la ventanilla delantera hasta que dejarlo fijado. Ya estáis viendo que rebota hacia abajo si nos pasamos, pero ahora está fijado. Y como podéis ver, tenemos la ventanilla cerrada, no se va a mojar, pero vamos a tener ventilación y un poquito de fresquito en las noches de verano. De serie, la Caddy California cuenta con calefacción estacionaria. Funciona con gasóleo y se activa mediante este pequeño mando. Un chivato se encenderá en la instrumentación para dejarnos saber que está conectada. Es un detalle muy práctico para los meses de invierno. Por último, debéis saber que esta camperización es completamente desmontable, o reversible si lo preferís. Podemos extraer la cama y el módulo de cocina de la furgoneta sin apenas usar herramientas, y tener una Caddy convencional que usar para viajar o trabajar, con muchísimo espacio a bordo y un maletero gigantesco. Pues seguro que no os sorprende si os digo que al volante la Caddy California se siente como cualquier otra Volkswagen Caddy, ¿verdad? Hemos estado repitiendo esta idea durante varios puntos de este vídeo, pero es que es la verdad. Y es una buena noticia, porque al final lo que tenemos es una furgoneta compacta construida con una plataforma de turismo, una plataforma MQB y con un tacto de conducción que es muy similar o prácticamente idéntico al de un turismo. Y eso está muy bien, porque al final, por ejemplo, una Volkswagen California T6.1 no se siente como un turismo, se siente como una furgoneta de una generación pasada, con un tacto de conducción tosco, con una posición de conducción muy elevada, y una Volkswagen Gran California, pues ya sabéis que es una autocaravana de dimensiones gigantescas que es prácticamente imposible de manejar en ciudad. La Caddy California, sin embargo, a diferencia de una California
o una Gran California es un vehículo camperizado que se puede usar a diario, y no solo porque podamos desmontar la camperización, sino porque sus dimensiones lo permiten. Estamos en un vehículo que tiene 4,5 metros de longitud, son las dimensiones de un subcompacto como un Volkswagen Tiguan, y al final tenemos una altura de 1,83 m, no una altura de 2 metros en el caso de una California T6.1 o de los 3 metros de una Gran California. Por tanto, no es incompatible con ciertos aparcamientos y la podemos aparcar en cualquier sitio en la calle sin ningún tipo de problemas. Aún así, en esta Caddy California tenemos una postura de conducción que es similar a la de un crossover. No vamos sentados tan bajos como en un Volkswagen Golf, vamos sentados a una altura un poquito superior. Esto nos permite dominar el tráfico con más soltura, pero además tenemos una visibilidad que es excelente, ya que la camperización está contenida en el maletero y no tenemos un mueble que ocupe parte de la vista trasera, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo una superficie acristalada muy grande, muy regular, y tenemos una visibilidad excelente en todos los ángulos, y al final tenemos un habitáculo tan diáfano que la verdad es que conducir esta furgoneta es un placer, es relajante, tenemos mucha sensación de espacio y es muy agradable. La gama de motores de la Volkswagen Caddy California se compone, al menos en nuestro país, de solamente dos motores. Un 2.0 TDI de 102 caballos y un 2.0 TDI de 122 caballos. Dos versiones del mismo motor, básicamente. Ambas se pueden cargar con caja de cambios manual y solo la versión más potente se puede cargar con cambio automático DSG. Es el caso de la unidad que estamos probando, que lleva cambio DSG. Y la verdad es que es un motor que ya conocemos de sobra de Volkswagen. Es un motor agradable con una sonoridad que me ha sorprendido por lo contenida que es en esta furgoneta y con unas prestaciones que son suficientes para el tipo de vehículo que estamos probando. No esperéis grandes prestaciones, pero sí que tiene un par motor contundente, puede gestionar con soltura recuperaciones y adelantamientos, no tenemos que tener miedo a practicar adelantamientos en carreteras secundarias, y además tiene un consumo muy aquilatado. Y creo que ese es otro de los puntos positivos de esta Volkswagen Caddy California. Una California T6.1 no va a bajar casi nunca de los 8 litros a los 100 kilómetros en autopista, y en ciclo mixto se va a mover en los 10 litros a los 100 kilómetros. Y sin embargo, esta Caddy California puede moverse entre los 5 y los 6 litros a los 100 kilómetros en autopista, y en un ciclo mixto va a estar en torno a los 6,5 litros a los 100 kilómetros. Al final, si somos muy viajeros, creedme que esa diferencia la vamos a notar en el bolsillo, y la vamos a notar desde el primer momento. Con todo, no debemos olvidar que esto es una furgoneta. Aunque el tacto de conducción sea parecido a un turismo y aunque tengamos un aislamiento francamente correcto, pues no es un vehículo dinámico, no es un vehículo apto para negociar curvas de forma ágil ni deportiva, pero tampoco pretende serlo. Es un vehículo que resulta muy cómodo para el día a día y muy cómodo en largos viajes, pero el dinamismo mejor lo dejamos a un turismo de verdad. Llegamos ya al final de este vídeo y es hora de afrontar un momento bastante doloroso. Hay que hablar de precios. La Volkswagen Caddy California arranca en 37.535 euros con el motor TDI de 102 caballos y cambio manual. Pero esta unidad, con 122 caballos, DSG y un montón de extras, se va a cerca de 48.000 euros. Por tanto, cuidado con la factura final. Tenéis que saber que si queréis una Caddy Maxi California, que al final lo único en lo que vais a ganar es en espacio de carga, tendréis que pagar 1.800 euros más. Y en comparación con una Caddy básica, la camperización, la Caddy California, supone un sobrecoste de 5.250 euros. Esa es la cifra que tenéis que tener en mente. ¿Tiene sentido un coche como la Volkswagen Caddy California? Bueno, la palabra, como siempre, es depende, a riesgo de sonar gallego. Este es un coche que es apto solamente para dos personas, eso en primer lugar. Es una camperización tirando a básica.
No tenemos fregadero, no vamos a tener lógicamente un váter, no tenemos una ducha, no tenemos un depósito de agua caliente ni de agua fría a tal efecto. Y al final esas dos personas van a tener que convivir en un espacio relativamente pequeño donde va a haber mucho roce. Simplemente tenéis que saberlo. Sin embargo, es una camperización de fábrica, es una camperización que se siente de mucha calidad, aun teniendo esas lagunas de equipamiento que os decía. Y es en este punto donde tenéis que tomar una decisión importante. Si sois mitómanos de Volkswagen, probablemente seréis capaces de convivir con esta camperización de fábrica, algo escasa quizás, y modificarla a vuestro gusto con otros elementos. Sin embargo, también podríais optar por comprar una Volkswagen Caddy básica, u otra furgoneta, no estamos diciendo que haya que hacerlo con una Volkswagen Caddy, y optar por camperizarla en uno de los múltiples especialistas que hay en nuestro país. Podemos optar por camperizaciones más completas, con nevera, con ducha, con otro tipo de elementos, incluso con un toldo. O también podéis optar por la vía alternativa, que es camperizarla vosotros mismos. En cualquier caso, este es un vehículo muy interesante que os abre un mundo de posibilidades para las camper de acceso y esperamos que os haya gustado esta prueba y que hayáis conocido la Caddy California más en profundidad. Nos vemos en otro vídeo.